Audio, video. Ya. Grabar tampoco. No sé, grabando. Estimados, buenas tardes. Por favor, una ayudita con que me den un poquito de feedback de si estoy al aire, porfa. Parece que no. Súper. Ahí me llegó, me llegó un poquito tarde. Espectacular. Sí se escucha. Gracias, Gustavo, Francisca. Eh, vale, chiquillos, vamos a hacer una ayudantía. Voy a ir admitiendo en la medida, si se me olvida ahí me recuerdan, no hay problema. Voy a hacer una ayudantía ahora, lo que vamos a hacer ahora eh, son unos ejercicios. Estaba mirando, entre media hora, estaba mirando los ejercicios y iba a ser puros de Markov, pero hay algunos de Markov muy fácil y quería reforzar un poquito Poisson, que también hicimos, así que porque vi que tiene algunas cositas de Poisson también eh, Juan Ignacio, pero voy a hacer un nodo de Poisson. Obviamente los vamos a revisar nomás, no es que vayamos a hacer todo el detalle, así como hacemos la clase. Y voy a hacer como los dos más representativos de Markov discreto, dejándole los otros como para que los revisen ustedes, ¿ya? Así que si alcanzan, si nos queda, por supuesto, si nos queda más tiempo, vamos a hacer más. Así que vamos por, ahí estoy admitiendo, vamos por los ejercicios. Primera pregunta, esta pregunta 2 está en Canvas, se las colgué la semana pasada o antepasada, de hecho, está en Canvas, es de la pregunta del semestre pasado, la pregunta 2 del semestre pasado de Poisson. Déjenme, les leo como para que se pongan en contexto de lo que ustedes ya miraron, y el contexto es el siguiente, supongan el enunciado. Un profesor utiliza Canvas para hacer evaluaciones a sus alumnos. En la prueba 2, el profesor sabe que los alumnos llegarán con una tasa lambda alumnos por minuto y que el tiempo máximo en que les es posible entrar a la evaluación, estaba asumiendo Canvas, es tau. Asume que la prueba dura mucho más que tau y que los que llegan después de tau se quedan sin rendir prueba y tienen nota mínima. Pregunta 2A, la 2A que vale 2 puntos, si entre el inicio de la prueba en el tiempo 0 y el tiempo tau llegaron n alumnos, ojo, esto se supone que es verdad, si entre el inicio de la prueba y tau, un delta t igual a tau, llegaron n alumnos, k es igual a n, calcule la probabilidad que entre A y B hayan llegado k alumnos, asumiendo que k es menor que n y que A es menor que B y mayor que tau. ¿Ok? Después de eso nos va a servir para hacer un dibujito y para aplicar una propiedad que es la que más me parece relevante para que ustedes puedan soltar la mano. Después de eso, en la parte B, ahora asuma que la parte B, asuma que sabe que entre el inicio de la prueba y el tiempo cero, ¿saben qué? Voy a ir a resolver la A y después vuelvo con el enunciado de la B. ¿Ya? Vamos a resolver la A. Enfoquémonos en la A para no retener tantas cuestiones en la cabeza. De hecho, a mí se me va a olvidar. Dice, si entre el inicio de la prueba y el tiempo T, en tiempo tau, llegaron n alumnos, si entre el inicio de la prueba, 0, y entre tau llegaron n alumnos, calcule la probabilidad que entre A y B hayan llegado k alumnos, pero me dicen que A es menor que B y que B es menor que tau. O sea, pareciera ser que es algo así. A, B. Y que entre estos dos llegaron K alumnos, donde me está diciendo claramente que K es menor que N. Parece que es esa la situación, ¿ok? Esa que está aquí. Vamos a verla. Pauta. Respuesta. Chácharas varias, pero de chácharas varias es interesante porque lo que está diciendo es que tienen que asumir como dato que en tau llegaron n. Ese es un dato, así que es un dado que. Eso es súper relevante. Y lo otro que le están preguntando, la probabilidad que entre un rango B y A, entre B y A, lleguen K. Lo que uno puede hacer
Y mi recomendación es que hagan exactamente ese mono que les hice arriba, que es este que está acá. Y cuando uno hace ese monito que sale arriba, lo que pueden, la abstracción que uno puede hacer de inmediato con ese tipo de problema, es que como tiene propiedad de incrementos independientes, uno puede redibujar este monito. No sé si lo hice más abajo para no andar rayando. Miren, puede redibujar ese mismo monito que está ahí arriba, ese mismo monito que está ahí arriba, ustedes lo pueden redibujar acá. De hecho, déjenme hacer un copiado de pantalla. Copiar. Y no funcionó, ¿no? A ver, acá. Y este dibujito son dos dibujitos equivalentes. ¿Por qué son equivalentes, chiquillos? Por la propiedad de incrementos estacionarios y por la propiedad de incrementos independientes. ¿Qué significa eso? Que si yo logro hacer la siguiente abstracción, que si entre A y B llegan K, yo puedo correr al origen, si es que este es el cero, puedo correr al origen este rango, como está hecho acá, y después de eso preguntar lo que pasó hacia adelante. Eso siempre lo puedo hacer. No es que sean las mismas situaciones, pero tienen la misma probabilidad, por la probabilidad de incremento independiente y por la probabilidad de incremento estacionario. Chiquillo, y si aquí llegaron K, y si aquí llegaron N, entonces aquí llegaron N menos K. Y esto, este simple mono, soluciona todo el problema, entre comillas. Vamos ahora a lo manual. ¿Qué pasaría en lo manual? En lo manual yo tengo que darme cuenta de la probabilidad que me están preguntando y de la condición A. Esto me lo dieron como dato, que en Tau había llegado N, y me están preguntando que entre A y B lleguen K. Listo, me están preguntando la probabilidad de A dado B. ¿Cuál es cuál es digamos, la definición de A dado B? Bueno, es la probabilidad de A inter B partido por la probabilidad de B, que es exactamente lo que está ahí. Y después aquí, en este paso, yo me paso de fresco y hago esto que hice aquí. Esto que hice aquí. ¿Cómo se ve en matemáticas? ¿Por qué lo hice, chiquillo? Porque tengo dos intervalos de tiempo independientes donde sé que cuántas personas se quieren contar. Y sé tengo el teorema de Poisson, que es súper poderoso, y simplemente lo aplico. Entonces, ese evento que está acá, que era el primer dibujo, es equivalente a este evento que está acá, que es el segundo dibujo. La gracia es que ahora esto es independiente, por propiedad de incrementos independientes. Y por ende lo puedo separar. Hay una pregunta. Dice, también se puede hacer el dibujo porque la tasa es constante, ¿no? Sí, Tomás. El dibujo se puede hacer porque la tasa es constante. Esto es Poisson homogéneo. Si fuera Poisson no homogéneo, no se podría. Súper buena pregunta. ¿Por qué es independiente? Porque es casi un dato, Martina, los procesos de Poisson tienen esa propiedad, ¿ya? Entonces, cuando construimos, dijimos, procesos de conteo son procesos, o sea, los procesos de la variable aleatoria estocástica, hay una característica particular que son los de conteo, que son los que suman. Dentro de los de conteo están los de Poisson, que tienen cuatro propiedades. Una de las cuatro propiedades eran los incrementos independientes. ¿Ya? Son independientes porque entre dos rangos de tiempo independiente, uno tiene que la cantidad de personas que llegan entre esos dos rangos que no se traslapan son variables aleatorias independientes. ¿Ya? Eso. Entonces, tercer paso, luego que los separé, uno puede reemplazar. Y en este punto uno simplemente reemplaza. Fíjense que lo único complejo acá era la aplicación de la propiedad. Lo demás es álgebra. Veo que muchos se enredaron en la práctica, no muchos, porque les fue bastante bien en realidad, lo cual me alegra. Los que se equivocaron en el álgebra, ¿ya? Lo cual también me alegra, porque lograron aplicar bien esta propiedad. ¿Ya? Ustedes que no les pase con el álgebra. El álgebra es simplemente reemplazar. En este espacio llegaron K, en este espacio llegaron N menos K, en este espacio llegaron K, en este espacio llegaron N menos K, reemplazan con la Poisson, acuérdense que es una Poisson de media lambda T, o lambda delta T, y el delta T entre B y A, el delta T, bueno, si este es el delta T, sería T más A menos B, T más A menos B,
haciendo mucha reemplazo. Lo clásico que pasa acá, chiquillos, y esto véanlo, no voy a entrar en el detalle, lo clásico que pasa acá es que uno se empieza a encontrar con estas estructuras donde tienen estructuras muy parecidas a una combinatoria, digamos, al argumento de la binomial. Fíjense eso que está acá. ¿Ya? Entonces eso empieza a aparecer y es súper interesante ver cómo se empiezan a conformar otros tipos de distribuciones. Ese era el resultado y era básicamente el dibujito que le hice arriba. No era más que eso, lo demás era un poquito de álgebra. ¿Ya? Vamos al otro. Vamos a la... Me perdí. ¿Dónde estaba más arriba? Ok, vamos a la B. Quizás no la vamos a hacer todas, las otras se las voy a dejar de tarea. Asuma que se sabe que entre el inicio de la prueba, esto cuando dice ahora asuma que se sabe, es un dato, entonces va a ir al lado derecho de la probabilidad. ¿Es un dado qué? Asuma que entre el inicio de la prueba y el tiempo A han llegado K alumnos. Calcula la probabilidad que entre el inicio de la prueba, en el tiempo 0, y el tiempo tau lleguen N alumnos. ¿Ok? N alumnos. Asuma que A es menor que tau y que K es menor que N. Analiza además su resultado cuando K igual 0. Vamos a ver el mono. Seguramente hice un mono similar a este. Y si no lo hice, digamos, no lo hice, se lo dejé tarea. Hagamos la matemática, ¿no? Sí, el mono de arriba es bastante básico. Lo más importante acá era reconocer la pregunta. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la pregunta? La pregunta es, asuma que hasta A llegaron K, y les pregunto en cuál es la probabilidad que llegue en N en tau. Ahora, por condicional, nuevamente, ustedes saben que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A inter B partido la probabilidad de B. Siempre es la misma cuestión. ¿Ya? Entonces, hay pregunta. Profe, ¿cómo reemplazo la Poisson con delta T? Sí, no hay problema. La Poisson con delta T, cuando tú tienes N... está muy grueso ese lápiz. Igual, no hay problema, pero para hacerlo un poquito más rápido, vamos a ir con, porfa ahí, que les pido un poquito de lectura antes, ¿ya? Porfa ahí. N de T, cuando tú tienes de T más delta T, le voy a poner delta nomás para no andar escribiendo tanto tontera. T más delta, menos la, la probabilidad de n de t, eso es el número de eventos que sucede en el intervalo delta t, que sea igual a k, la probabilidad que eso sea igual a k según el teorema de Poisson es lambda delta a la k por e a la menos lambda delta partido por k factorial. Ese es el teorema de Poisson, ¿ya? Eso es, ¿ya? Lo tienen en la materia. Eso lo escribí preguntando por un delta. Ahora, ese delta puede ser cualquier cosa. No, tranquilo, Gustavo, está bien, ya. Sigamos. Estoy un poquito apurado simplemente porque tengo una hora nomás. Y ahí quiero quiero que vean ejercicios para que, más allá de los que ven con Juan Ignacio. ¿Ya? Entonces, aplicamos simplemente la condicional y al aplicar la condicional, bueno, nos damos cuenta de exactamente el mismo truco, entre comillas, exactamente el mismo truco. Se lo dejo de tarea acá, hacer la figura. Hacer figura. Y cuando hacen el mismo truco, nuevamente, fíjense, separamos los dos eventos, dejamos eventos independientes, separamos los eventos, reemplazamos, o digamos, por decirlo así, identificamos, porque ahí se nos van cosas, identificamos que eso se parece a esa expresión y aplicamos teorema de Poisson, tal cual como me lo preguntó recién Gustavo. Y aplicar teorema de Poisson es reemplazar con el correspondiente delta. ¿Cuál es el delta I? Gustavo, ¿cuál es el delta I? Te torturo 2 segundos. Impecable. Te ven nomás. Con ese tau, ¿por qué? Porque uno hace la abstracción con el 0, ¿cierto? Hace t menos 0, menos n de 0, y n de 0 por propiedad de Poisson es 0. ¿Ya? Y listo, y llego, aplico y directo. Se acabó. Después dice, analice cuando k igual 0, derecho es una Poisson. ¿Ya? Entonces, en el fondo hay un poquito de análisis allá, un poquito de palabras, pero la explicación nuevamente pasa por aplicar la definición de condicionada y hacer el dibujito, que se los dejo de tarea. El primero, es exactamente igual. La tercera pregunta es una pregunta que tiene
tiene la misma estructura, así que por lo mismo no me voy a detener en ellas y las voy a dejar de tarea. Pero lo que sí quería mencionarles un poquito es la parte D, que es una parte económica, y no está la pregunta dentro de la respuesta, así que la voy a tener que ir a leer por acá lejos arriba. La pregunta C se las dejo de tarea. O sea, yo sé que tienen la pauta, pero háganlo ustedes solito hasta que pillen, digamos, le pillen la mano. Vamos a la C, a la D, perdón. Y en la D lo que me pasa es lo siguiente. Me están preguntando lo siguiente. Asuman que se sabe que hasta tau llegaron N alumnos. Asuma que sabe que hasta tau llegaron N alumnos. Dado que, o sea, un dato, asuma que se sabe. ¿Ya? Asuma que se sabe. Y que los descuentos, y aquí nos empezamos a meter con cuestiones ya más económicas, los descuentos yo les puse son puntos, pero esto es plata al final del día, que los descuentos por llegar tarde a la prueba son tal que, ¿eh? Multas por no llegar a tiempo en el proyecto, por ejemplo. Plata. Si el alumno llega entre 0 y A minutos tarde, se les descuenta P puntos. Si el alumno llega A, pero justo antes de B, se les descuenta 2 puntos. Si el alumno llega entre el tiempo B y tau, se les descuentan 3 puntos. Asuma que conoce esos valores y que el orden del tiempo es 0, A, B y tau. Bueno, fíjense que acá lo que está pasando es que la pregunta todavía no la hago, pero lo que está pasando es que en un intervalo o en un rango de tiempo poissoniano, digamos, o sea, exponencial, en ese rango de tiempo van a suceder cosas que van a tener distintos costos dependiendo del rango en que uno esté. ¿Ya? Entonces, voy a poder ocupar la misma distribución exponencial o poissoniana, no me acuerdo por qué camino me fui, seguramente Poisson, dependiendo del rango, o sea, la variable aleatoria es la misma, pero lo que varía ahora es que voy a tener que irme seguramente por una esperanza, y esa esperanza va a ser, va a tener que tomar en consideración estos coeficientes. Para el primer rango P, para el segundo rango 2P y para el tercer rango 3P. ¿Ok? Y esa estructura seguramente la vamos a ver. Veamos qué preguntan. Dicen, desde el vicedecanato indican que la cantidad total de puntos máxima que se les puede descontar a todos los alumnos que llegan tarde no puede sumar más que de max puntos. O sea, entre todos los alumnos yo no puedo descontar más que de max puntos. Lo anterior solo considera a los alumnos que llegaron atrasados antes de tau. ¿Ok? Excluye los que llegaron ya después, no tiene ni sentido, ni se realizan. Después, ¿cuál debiera ser el valor de P? Te cambia la pregunta, te la ponen para el otro lado. ¿Cuál debiera ser el valor de ese descuento? A modo que el valor esperado que hayan llegado tarde es de max. Entonces, conoces el de max, no conoces P, conoces la estructura del descuento, pero no conoces P. Entonces tienes que calcularlo. Y acá dicen clarito, se puede contar, entonces dice clarito que cuál debería ser, a modo que el valor esperado de puntos descontados en total a todos los alumnos que hayan llegado tarde sea a lo más de max, sea de max. Lo calculamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos la distribución, ocupamos los coeficientes P, 2P y 3P, creo que así eran, y ocupando esos coeficientes más la distribución que las conocemos, calculamos una esperanza con esos valores discretos distintos, que es justo lo que está hecho acá abajo. Lo puse, obviamente esto se puede hacer más corto, hubo alumnos que sacaron 7 haciendo más corto, yo lo pongo por fines docentes, bien extendido. Lo principal acá es explicar, ¿ya? Entonces, es justo lo que vamos a hacer ahora, lo que les acabo de explicar. Si es que estamos diciendo que hasta A, los que llegan hasta A descuentan P, los que llegan entre A y B, entre A y B descuentan 2P, y los que llegan entre B y tau descuentan 3P, fue exactamente lo que dijimos. Ahora, calculándole la esperanza a ese valor. Ahora, ¿qué datos teníamos? Cuando decíamos, se sabe que en tau ha llegado n, bueno, lo ocupamos como dato. Cuando nosotros tenemos esta estructura, nosotros sabemos, y ustedes saben, que la esperanza de A más la esperanza de B, o sea, la esperanza de A más B más C, ni siquiera, la esperanza es un operador lineal. Y como un operador lineal, yo puedo separar estas tres partes, tal como están acá, conservando, por supuesto, el condicionado. Y cada uno de estas tres son estructuras que ustedes ya conocen. Vamos a ver D1 como un ejemplo y las otras dos van a ir de tarea. Si es que yo tengo que calcular el D1, que sería el primer, digamos que el primer tramo de descuentos,
dado que yo sé que n de t igual a n de tau igual a n, entonces en estricto rigor tengo que recorrer absolutamente todos los valores de este evento, considerando un acondicionamiento en este evento que está acá. ¿Qué es exactamente? Esto es básicamente aplicar la definición de esperanza, no es otra cosa. Aplicamos la definición de esperanza y luego de eso, ¿cuál es la definición de esperanza? Tengo que recorrer absolutamente todos los valores que pudiera tomar la variable aleatoria. ¿Ok? Pero tengo que ponerme hasta el rango. ¿Por qué? Porque yo sé que llego hasta n y no llego hasta infinito. Tampoco es negativo, entonces el rango ya lo acoto. Y multiplicándolo, por supuesto, por el k. ¿Ya? Como el p es una constante, y la esperanza en operador lineal, sale de la esperanza. ¿Ya? Y sale de la probabilidad también. ¿Ya? Entonces, me queda así. Y no es que salga de la probabilidad, sino que salió de la esperanza y esa es la definición de esperanza, digamos. ¿Ok? Entonces, cuando esto me queda así, adivinen lo que pasa. Exactamente el mismo esquema. Probabilidad de A, lado B, es igual a Bayes, aplico Bayes, separo los dos eventos en un evento independiente, aplico teorema de Poisson, álgebra, álgebra y despejo. Adivinen, me aparece exactamente el mismo bicho que me había aparecido arriba. De hecho, esta pregunta yo la desarrollé, pero la idea es que era que ocuparan los resultados de arriba. Muchos alumnos lo hicieron así y eso tenía un 7, perfecto. Por resultado de la parte A lo ocupo, punto. ¿Ya? Yo lo hice de nuevo, es lo mismo, pero es por tema docente. Pero uno ya podía ocupar los resultados de arriba. Entonces, el de 1 era lo mismo de arriba, el de 2 era lo mismo de arriba, pero la segunda parte, y el de 3 era un cálculo exactamente igual, pero simplemente con un P3 por acá afuera, que también lo podían ocupar. Conclusión, disculpen que se me fue esto al diablo, el zoom, porque apreté el zoom ahí al ladito, sin querer. Después de eso, ustedes se dan cuenta que con sus tres resultados, ustedes pudieran hacer que la esperanza llegara a ser de max, y esto de aquí para adelante ya es puro álgebra, porque ponían el resultado final en función de P, y despejaban P en función de max. ¿Ok? No es más que eso. ¿Ya? Entonces, puntos fundamentales acá, lo que ya les venía diciendo en cátedra, chiquillos. ¿Y cuáles son los puntos que les decía en cátedra? Traten de moverse siempre a eventos independientes de Poisson usando la propiedad de incremento independiente o de incremento estacionario. ¿Ya? Eso es al final del día, todo lo que, eso es al final del día la parte principal de ese ejercicio. Este es el segundo ejercicio, que ya los tienen arriba y todo, y el primer ejercicio eran ejercicios que son un poquito más, un poquito diferentes. Les recomiendo mucho el tercero, el primero es bastante fácil, de hecho está la pauta, está todo. Y este es la típica abstracción con velocidades que, que más o menos ya ustedes han tenido interacción con ellas en la evaluación 1 a través de, digamos, cuando yo les pregunté temas con velocidad en ese último problema de la persona que iba en un scooter. ¿Okay? También hay un problema de Markov discreto, se los dejo para que le echen una miradita también, pero quiero ir a los de la clase que dejamos pendiente la otra vez. Este es un problema un poquito más grande, está pintado como para que intenten hacerlo después de los otros ejercicios, ¿ya? De los otros ejercicios que vamos a ver ahora. Vamos a ver los ejercicios que dejamos pendiente de la clase, y de la clase quiero hacer 3, ¿ya? Estos 3, uno muy fácil y el otro que es el problema, y me voy a ir al tiro quizás, a ver, ¿qué hora? ¿Cómo que voy con la hora? Más o menos nomás. Vamos al tiro con uno que me importa por un concepto fundamental, que es este que está acá. Espérate, ¿era este? No, no era este, era este. Chiquillo. Hagamos este ejercicio. Voy a despixela, por favor, despixela. Uy, esto quedó pegadísimo. Mala cosa, ¿eh? Ah, no, ahí volvió. Ejercicio. Volvamos al ejemplo como el del clima, con días de lluvia y de no lluvia, llueve o no llueve, pero en esta oportunidad la dependencia del día que viene no solo depende de hoy, sino que también de ayer. Aquí hay una cuestión que nos causa mucho problema, de hecho a todos cuando somos estudiantes nos causa mucho problema, y es lo siguiente. Cuando uno define las cadenas de Markov, a uno le dicen, mira, ¿sabes qué? Las cadenas de Markov por definición tienen la propiedad markoviana.
¿Cuál es la propiedad markoviana? Acuérdense, era como una asimilación en tiempo discreto muy parecida, no es igual, pero muy parecida a la pérdida de memoria. Es decir que no me importa toda la trayectoria desde el inicio del tiempo hasta dónde estoy parado ahora, sino que lo único que me importa para saber la probabilidad de que donde yo estoy parado es donde estaba en el estado anterior. No me importa nada más. Todos los estados previos al anterior en realidad no son relevantes. Si yo tengo esa propiedad, que se llama propiedad markoviana, entonces yo puedo construir una cadena de Markov. Entonces, cuando yo les presento un ejercicio como este, es que en que la probabilidad de lluvia no depende, ese P que está aquí, esta tablita que está aquí, chiquillos, esta tablita que está aquí, lo que está indicando es lo siguiente, les está diciendo, la probabilidad de que llueva, la probabilidad que llueva, la probabilidad que llueva, depende de ayer y depende de hoy. Y esa cuestión a uno le empieza a causar ruido, pero un ruido tremendo, porque uno dice, bueno, si depende de ayer y depende de hoy, entonces, ¿sabéis qué? No puede ser una cadena Markov. Y ahí hay una pequeña confusión, una pequeña gran confusión, porque yo no he dicho que no pueda depender de tiempos, de otros conjuntos de tiempo. Yo lo que estoy diciendo es que el estado que importa es el estado anterior. Entonces, si yo llego a definir un estado de una manera, digamos, estratégica, yo pudiera tener igualmente, a pesar de tener esta estructura con más de un día, pudiera igualmente tener una cadena Markov. Y lo que hago acá es lo siguiente. Si yo tengo todas estas probabilidades, es decir, si ayer llueve y hoy llueve, entonces la probabilidad que mañana llueve es alfa 1. Por complemento, la probabilidad que no llueva es 1 menos alfa 1. Segundo fila, la probabilidad que ayer llueve, que hoy no llueve y que mañana llueva, ¿ya? Es alfa 2. Bueno, la probabilidad que no llueva, 1 menos alfa 2, etcétera, etcétera. Y ustedes dicen, ¿se pudiera modelar esto como una cadena Markov? Y la respuesta es sí. Sí se puede hacer como una cadena Markov en tiempo discreto. ¿Saben por qué? Porque uno está definiendo de manera estratégica los estados tal como está aquí. Y los estados ahora, en vez de contener un solo periodo, contienen dos periodos. ¿Y cómo se ve si es que uno contiene dos periodos? Dice, el estado 1, que está acá, es si ayer y hoy llueve. Entonces, ¿qué pasa si ayer y hoy llueve? Si ayer y hoy llueve, pueden pasar dos cosas. O sigue lloviendo, o no llueve, que sería esos dos que acabo de marcar ahí. O sigue lloviendo, que acabo de marcarlo ahora en el grafo, y por ende paso a un nuevo estado en que se agrega un 1, porque digo, bueno, si es que doy un paso en el tiempo, ayer llovió, hoy llovió, mañana llovió, si yo avanzo un día, entonces ayer llovió y hoy llovió de nuevo, y quedo en el mismo estado 1-1. Para otro lado, si es que estoy en el estado 1-1, es decir, E1, es decir, ayer llueve, hoy llueve, y avanzo un día y no llueve, entonces lo que va a pasar es que mi cadenita de eventos va a ser, ayer llueve, hoy llueve, mañana no llueve, lo estoy escribiendo acá. Y por ende, cuando yo me muevo del tiempo, si estoy parado, del estado, si yo estoy parado aquí y avanza uno, yo me estoy moviendo al 1-2. Ok, pero ¿cuál es el 1-2? Bueno, lo definí acá, es el estado 2. Es decir, con una probabilidad 1 menos alfa, perdón, 1 menos alfa 1, yo me voy al estado 1-2. ¿Ok? Vámonos al estado 2. El estado 2, y lo voy a poner aquí, voy a hacer un mini zoom, y lo voy a agregar acá. El estado 2 es que hoy llueve, perdón, ayer, hoy y mañana.
no llueve, hoy no llueve, y mañana pueden pasar dos cosas, o llueve o no llueve, ¿ok? Si es que eso es así, y esto va a pasar con probabilidad alfa 2, esto va a pasar con probabilidad 1 menos alfa 2. Entonces yo, en el primera flechita para arriba, yo voy a pasar de el E2 con probabilidad alfa 2 al estado, entre comillas estado, a una tripleta de vectores que va a ser un 1, 2, 1. Pero como va a haber avanzado el tiempo en 1, yo voy a moverme con probabilidad alfa 2 a ese estado 2, 1. Vamos a verificar. Me voy a mover con probabilidad alfa 2 al estado 2, 1. Vuelvo al chiquitito. E2 con probabilidad perdón, 1 menos alfa 2, me voy a mover a un estado en que siempre voy a tener el 1, 2, pero en el tercero ahora va a ser un 2 porque no no va a llover. Y ese estado de ahí es el 2, 2. ¿Ok? Es decir, con probabilidad 1 menos alfa 2, me voy a ir al estado 2, 2. Y eso que está ahí es una cadena de Markov que tiene esa matriz de probabilidad de transición. ¿Ok? Preguntas de seguimiento que se pudieran hacer acá, chiquillo. Bueno, ¿qué pasaría en dos pasos? Y uno puede hacer la ecuación de Chapman-Kolmogorov, puede multiplicar dos veces esta matriz, por ejemplo, y encontrar el valor, o puede hacer el tema de los caminitos, que es más la intuición que yo les expliqué, y encontrar todos los caminos posibles. Si es que hubieran preguntas de Chapman y Kolmogorov que no hay en este caso, pero se pudieran inventar una pregunta. ¿Ya? Entonces una pregunta pudiera ser, pues yo se las pregunto y se las dejo de tarea. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en dos pasos yo vaya del estado 2 al estado 4? Se los dejo de tarea. ¿Ya? Se los dejo de tarea. Perfectamente pudieran calcular eso. ¿Cómo lo calculan? Con Chapman y Kolmogorov. ¿En cuál versión? En la que ustedes quieran. Caminito, matriz, ecuaciones. La que quieran. Está a su disposición toda. ¿Ya? Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio que más me importa, y claro, este está rayado, este ya lo hicimos. Y vamos. Claro, este es el mismo. Quizás vuelvo al final, pero no me importa. Me importa ir a uno de Chapman Kolmogorov, el de los paraguas. Si no está aquí, lo debo tener metido en algún apunte del año del perico mío. Pero estoy casi seguro que siempre lo pongo en la materia. Están los PIR, probabilidad a largo plazo. ¿Eso por qué no lo expliqué? Chiquillos, no les expliqué. Ah, no, lo expliqué en un Excel. Eso lo expliqué. Aquí está el problema de los paraguas. Ahí está el problema de los paraguas. Este problema, chiquillo, es súper difícil. ¿Ya? Es súper difícil y, y lo voy a explicar. Lo voy a explicar un poquito más en largo. Este problema es el siguiente problema. Voy a decirle el enunciado, está quedando grabado, espero, esta cuestión. Sí, está quedando grabado, así que se los voy a dejar grabado. Porque digo el enunciado en clase simplemente, que ahora en esta ayudantía, y el enunciado es el siguiente. Asuman que ustedes son y voy a hacerme una hoja en blanco para poder rayar, tranquilo, que me gusta rayar. Page manipulation, insert, one page. Listo. Vamos para acá. Imagínense que solo por efectos de explicar, no estoy haciendo ningún grafo, ninguna cuestión. Ustedes tienen, digamos, dos, disculpen digamos, lo coloquial o lo infantil de los dibujitos, pero simplemente para poner en contexto. Supongan que ustedes tienen R paraguas, ¿ya? Y que con no mucho temor a equivocarme, antes de la pandemia ustedes tenían solo dos lugares en los que estaban: su casa o la universidad,
¿ya? Sorry que es mi misma realidad, no crean que me estoy burlando de ustedes, sino que también me burlo de mí. Y uno pudiera, para efectos del ejercicio, si ustedes tienen todos esos dos lugares donde pueden estar, son esos dos, digamos, por decirlo así, estados, aunque no son los estados, ya vamos a ver qué son los estados, en esos dos lugares ustedes pudieran tener dos posibles climas, o sol o, o lluvia, ¿ya? Sol o lluvia. ¿Y ustedes conocen la probabilidad que llueva o que haya sol? Y es una probabilidad conocida. No hay climas intermedios igual que el otro y esa probabilidad, no me acuerdo, seguramente le puse P o Q, ya no me acuerdo. Déjenme, miro. La probabilidad que llueva es P, ¿ok? La probabilidad de lluvia es probabilidad P. Y la probabilidad, por ende, que salga, que tengamos sol va a ser 1 menos P. Y lo que sucede es que ustedes pueden circular entre la casa y la universidad y tienen que tomar una decisión respecto, o sea, no es que vayan a tomar una decisión, pero lo que les va a suceder es que ustedes tienen a disposición estos R paraguas, pero estos R paraguas los tienen distribuidos de alguna manera entre entre la casa y la universidad. Hay una cierta cantidad en cada parte, que uno pudiera suponer que al inicio del tiempo pudieran estar mitad y mitad, o todos en la casa, o todos en la universidad. Para efectos de largo plazo da un poco lo mismo, pero tienen R paraguas y al final del día la pregunta es que calculen en el largo plazo la probabilidad de que ustedes se vayan a mojar. ¿Y cuál es la metodología con la cual ustedes ocupan los paraguas? Es que si es que tienen paraguas en la casa, miran por la ventana y hay sol, ustedes dejan todos los paraguas en la casa y se van a la universidad y no se mojan. Ahora, si es que ustedes de nuevo en el segundo TikTok, digamos, en el segundo instante de tiempo, ustedes están ya sea en la casa o en la universidad, ustedes miran su stock de paraguas, ¿ya? Miran su stock de paraguas, y al mirar su stock de paraguas, ustedes ven que no tienen paraguas, eventualmente no tuvieran paraguas, y miran para afuera y está lloviendo, entonces ustedes están fritos porque se van a mojar. Porque se tienen que ir sin paraguas, pero no tienen paraguas. Pero en el caso de que estuviera lloviendo y ustedes tuvieran paraguas en uno de los lados, entonces van y ocupan el paraguas, pero lo que pasa es que se lo van a llevar de un lado para otro, y por ende acá se va a restar un paraguas, y al otro lado se va a sumar un paraguas. ¿Ok? Entonces esa es la dinámica. Si llueve, ustedes se llevan un paraguas de un lado u otro. Pero si no llueve, ustedes lo dejan donde está. Y en esa dinámica pudiera pasar que en algún momento se van a quedar sin paraguas y va a haber lluvia. Pero no le están preguntando eso en términos de que calculen, digamos, en algún momento intempestivo, en qué paso, ¿no? Le están preguntando en el largo plazo. ¿Cuál es la probabilidad de mojarse en el largo plazo? Primera pista, que cuando estamos hablando de largo plazo, necesariamente estamos hablando de los pi. Y cuando digo los pi, me refiero a lo que hicimos en Excel, en la clase de cátedra de ayer. ¿Ya? Eso es lo que hicimos en el Excel. El largo plazo es evaluar esa matriz de transición y transitar infinitas veces o muchas veces, y como ustedes vieron en el Excel, no fueron tantas, ya la décima habíamos convergido, y calcular la probabilidad de encontrarme en un cierto estado en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo proceder? Y la respuesta es la siguiente. Hay que hacer, este ejercicio es difícil, chiquillo, no es un ejercicio fácil, este ejercicio es difícil. Y la abstracción es la siguiente. Nosotros podemos considerar como estado, no es la casa, no es el tiempo, no es la UANDES, no es el estado, es la cantidad de paraguas que yo tengo disponibles en el punto en el que esté parado.
Y aquí hay muchos que no se equivocaban, pero hacían algo redundante, y es lo siguiente. Si ustedes tienen R paraguas, y esta pregunta no es de Markov, es de álgebra nada más. Si ustedes tienen R paraguas, y saben que no se conservan los paraguas, no desaparecen los paraguas, no nadie les roba paraguas, nadie les compra paraguas, nada. Son R paraguas. Si ustedes tienen dos lugares donde pueden tener los paraguas, si ustedes en un lugar tienen R paraguas, al otro lado tienen cero. Si ustedes en un lugar tienen R menos A paraguas, en el otro lado tienen A, de manera unívoca. Entonces, si yo quiero definir la cantidad de paraguas en un determinado lugar, y yo sé la cantidad de paraguas que tengo en ese determinado lugar, y yo en el siguiente TikTok me tengo que cambiar, en el siguiente cambio de periodo, me tengo que cambiar desde la casa a la WAN, desde la WAN de la casa, en realidad lo que importa es cuántos paraguas tengo yo, pero al cambiar el TOC, si no llovió, si yo tenía R menos A, no llovió, entonces cuando me cambio al otro lado tengo A. Y eso para mí es un dato. No tengo para qué modelar la casa y la UANDES con sus números de paraguas, porque ya contiene la información solamente ni siquiera necesito especificar si es la casa o la UANDES. Necesito especificar simplemente la cantidad de paraguas. Entonces, aquellos que, no ustedes, pero aquellos de sus compañeros que hace algunos semestres atrás modelaron la casa y la UANDES al mismo tiempo, el resultado les iba a dar igual, pero se dieron una vuelta súper larga porque estaban modelando más cosas. Entonces, el estado, chiquillos, el estado es el número de paraguas. El estado es el número de paraguas. El tiempo, bueno, son los días, o sea, no sé, mañana tarde, por ejemplo, no sé, intervalos de 12 horas, mañana y tarde, es cuando en la mañana salen a la universidad y en la tarde vuelven a la casa, ¿ya? Ese es el TikTok, ¿ok? Digamos, son los momentos de viaje entre casa y universidad, ¿ya? Y cuando uno tiene que los estados son los paraguas, entonces nos tenemos que empezar a preguntar lo siguiente. Pongámonos en un caso, tengo el dibujito acá, eso me parece maravilloso. Nos podemos poner en un caso genérico, o puedo hacerlo, no, aprovechemos si para eso tenemos el material. Parémonos acá. Esperen que despixele un poquito. Ahí estamos. Voy a bajarle un poquito el grosor a esta cuestión. Uno, acá. Estamos. Si es que nosotros tenemos R paraguas, imagínense que pudiera ser la casa o la Universidad de los Andes, me da lo mismo, ¿ya? Me da lo mismo. Y imagínense sus cabezas que están en algunos de los lugares. A mí como modelador me importa que tengo R paraguas en el lugar que estoy parado. Ustedes pongan el nombre que quieran. A mí me da igual. Yo tengo R paraguas. Si yo tengo R paraguas, chiquillos, si yo tengo R paraguas y no llueve, ¿ok? Ustedes saben, ¿cuál era la probabilidad de que no lloviera? 1 menos P. Súper, Felipe, gracias. 1 menos P. Entonces, cuando no llueve, yo voy a hacer este recorrido que es para acá. Uy, se me pegó la mano, me tengo que poner el guantecito. Se hace para allá. Es decir, yo me voy desde el estado R al estado 0. ¿Por qué? Porque si no llueve y yo estoy con R paraguas en mi momento, yo salgo del lugar en el que esté, me voy a la otra locación sin ningún paraguas en la mano, pero al otro lado, lamentablemente, como los paraguas en total son R, al otro lado no voy a tener ningún paraguas. No voy a tener nada. Estoy frito. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que si yo estoy en R, llueva. Y llueve con probabilidad P. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo salgo a la ventana y veo que está lloviendo, yo no soy Gil, saco mi paragüita y me lo llevo. Y por ende al otro lado va a haber un paraguas. ¿Ya? Entonces, el cambio de estado desde R va a ser ese. Vamos a cero, que es uno de los casos extremos. Si yo me voy a cero, acá, tengo una sola opción, chiquillos. Llueva o no llueva, no hay nada más que hacer. Llueva o no llueva, cuando me vaya al otro lugar, voy a tener R paraguas.
O sea, con probabilidad 1, cuando tengo 0, al otro lado me voy a encontrar con R paraguas. Y en ese caso no hay nada que hacer. ¿Ya? No hay absolutamente nada que hacer. Y aquí es donde muchos se me complicaban. Pero me decían, profesor, pero ¿cómo voy a poder despejar la probabilidad de que llueva si es que en realidad aquí cuando me voy desde el estado 0 hasta el R, se me juntan las dos probabilidades? Y ahí es donde yo le respondía, oye, pero la probabilidad de que llueva tú la sabes. La probabilidad de que llueva es P. No te estoy preguntando la probabilidad de que llueva, te estoy preguntando la probabilidad de que te mojes. La probabilidad de que me moje. Ya vamos a ir sobre eso. Definamos la cadena Markov, pero les dejo el Inception para que la piensen mientras estamos desarrollando. Vamos al 1. Vamos al 1. Ojo que ya vimos el 0, ya vimos esa que siempre salía sin paraguas, ya vimos el R, ahora vamos a ver el 1. Bueno, el 1 es exactamente igual al otro, no tiene ni una gracia. Yo estoy en mi casa o estoy en la universidad, da lo mismo, estoy en un lugar, tengo un paraguas disponible y yo tengo dos opciones. Y esas dos opciones son que llueve o que no llueve. Supongamos el de arriba, supongamos que no llueve. No llueve, hay sol con probabilidad 1 menos P. Si yo no llueve, lo que va a pasar es que yo no voy a tomar un paraguas, me voy a ir librecito, con las manos libres, pero al otro lado cuando llegue me voy a encontrar con la cantidad de R menos un paraguas, porque necesariamente se conservan, siempre se conservan. Al otro lado, si es que llueve, yo voy a regresar a la situación anterior, porque voy a echar el paragüita a mi bolso, lo voy a utilizar y lo voy a sacar desde el lugar donde esté para llevarlo al otro lado. Y al otro lado se van a completar R, pero en mi lugar digamos, me los llevo de mi lugar. Vamos al que sigue, al R-1. Y solo por completitud lo voy a hacer porque ya se ve la recurrencia. ¿Qué pasa en el R-1? Exactamente lo mismo que en el R, y probablemente lo mismo que en el 1. Salgo a la ventana, veo, está lloviendo. Ah, perfecto, está lloviendo. Tomo un paragüita de estos R-1. Al otro lugar, necesariamente va a haber 1, más el 1 que yo lleve, completo 2. Y eso va a pasar con probabilidad P solo si llueve. Si es que no lloviese, entonces yo me devuelvo al otro lugar, la casa o la UANDE, y al otro lugar va a haber 1. Este esquema se repite, y se repite, y se repite. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura algebraica de este esquema? Ustedes van a ver este esquema, lo pueden ver desarrollado en múltiples universidades, lo desarrollan con distintos, con bolitas de colores, con paraguas, este problema es un clásico, no es un problema que se me ha ocurrido a mí, este problema es un clásico, pero eso yo ocupo este monito como para explicarlo, pero este monito está incompleto si es que uno no hace el álgebra, y que la voy a hacer más abajo. Hay una pregunta. Entonces, esto es parte del supuesto que tengo todos los paraguas en alguna de las locaciones y cero en el otro. Em, Tú puedes llegar a esa situación, Felipe, pero esa situación no es la única, ¿ya? Por decirlo así, cuando yo tengo un estado, cuando yo estoy en el estado R, eso implica que en la casa tengo 0 y en la UANDES tengo R, o, exclusivo, en la casa tengo R y en la UANDES tengo 0. Como son equivalentes, yo me estoy haciendo fresco y estoy modelando solo una. Pero esa que tú estás poniendo ahí como supuesto no es la única opción, porque también yo pudiera estar en el estado R menos A, por supuesto con A menor que R. Y eso implica que en la casa tengo A y en la UANDES tengo R menos A. Y son todos los estados. Entonces, no es que eso sea un supuesto, Felipe, sino que el supuesto es que yo tengo R paraguas como máximo y que siempre voy a conservar los R, va a haber como una conservación de masa de los paraguas. Siempre son R, ya sea donde sea que estén. No sé si se entendió, si no lo explico de nuevo. ¿Se cachó? Ya. Bueno, ya. Entonces vamos a bueno, esto parte del enunciado, esto ya lo hicimos, el nodo, ya lo explicamos. Vamos ahora a ver el desarrollo. ¿Se me pegó o no? Ahí volvió. Se me pegó. Bueno,
esta cuestión que está acá, al final del día las probabilidades siempre, acuérdense que eran dos probabilidades, era para adelante o para atrás, algunas eran P, a veces otro menos P, depende cómo la hayamos dibujado, pero en ese esquema, que lo pongo aquí muy entre comillas, en ese esquema uno se encontraba con ¿qué? La probabilidad de irme de I a J era 1 menos P si es que había sol, y eso pasaba en los pares J y R, I. Fíjense, I, J solo se da, eso justo lo que le estaba explicando más arriba a Felipe, exactamente lo mismo. ¿Ya? Justo se da entre esa conservación de paraguas. Lo mismo con la probabilidad P, la probabilidad que llueve. ¿Ya? Con la probabilidad que llueve, justo se da con esa conservación de paraguas, en la cual yo sí muevo un paraguas, en el caso que llueve. Por supuesto, cualquier otra combinación no existe. ¿Ya? Entonces, esa matriz que uno pudiera decir, escribe la matriz, que también uno la pudiera escribir desde el monito de acá, ustedes ya hemos visto unos cuantos ejercicios de eso, pero uno si la quiere escribir ya en forma algebraica, como genérica, a lo programa matemática, podríamos decir, esta de píxel ahí, súper, esta sería la ecuación. Ahora, los únicos raros son el extremo del cero, donde uno necesariamente sale sin paraguas porque no tiene, o sea lo que sea, uno siempre llega al otro lado desde el 0 al R con un 1. Y esto que está acá. ¿Ya? Perdón, ahí se me pixeló mucho. A lo que estoy hablando de esta situación que está acá. ¿Ya? Esa es la situación que está ahí. Y por ende, desde el 0 solo puedo salir al R. Entonces todos los demás son 0. ¿Ya? Eso no tiene ninguna gracia. Eso es solo para el caso, eso es solo por supuesto para este caso que estamos hablando particular del R. Aquí viene un poquito de álgebra, y este poquito de álgebra a mí me importa más que nada para que para que vean una técnica un poquito distinta de analizar los pi. ¿Cuáles son las alternativas que hablamos en la clase con respecto de los pi? Aquí vamos a volver un poquito a la materia, pero simplemente para recordar. Teníamos con los pi, por decirlo así, la siguiente alternativa para analizar pi en el largo plazo. Para que se acuerden. ¿Ah? La primera es que fuimos al Excel e hicimos el límite, qué fea la letra, disculpen, hicimos el límite de la matriz P potenciada a n cuando n se iba a infinito. Estoy exagerando porque en realidad es para un n grande nomás. ¿Ya? Y cuando eso ustedes lo hacen, ustedes van a llegar a una matriz que va a contener los vectores P, que fue lo que vimos en el Excel, los va a contener adentro de la matriz. Y esos vectores P son las probabilidades de largo plazo, que acuérdense que es la probabilidad de que yo me encuentre en un determinado estado. La otra alternativa era la siguiente, que yo pudiera escribir la ecuación de pi traspuesto P, que es el equivalente a ese límite, igual a pi, y agregar, además considerar la consideración de la normalización de que todos los valores de pi, o por todos los estados, digamos, no necesariamente esto es un n, todos los i pertenecientes a los estados, sea igual a 1, porque es una probabilidad. Ese es un enfoque. Hay otro enfoque como más gráfico que se los voy a dar ahora, y que es bastante intuitivo. El resultado al que van a llegar, chiquillos, es exactamente el mismo, pero sirve bastante como para hacer la siguiente abstracción. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Déjenme agrandar, a ver cómo lo hago acá. Bueno, voy a tratar de dibujarlo. ¿Dónde lo puedo hacer? Voy a hacerme una hojita nueva. Voy a hacerme una hojita nueva porque hay muy poco espacio. Page manipulate. One page. De pixela. Pixela.
vamos a tener esta red. Sí o sí, yo me mojo. Si es que no llueve, yo vuelvo a cero. Si es que llueve, yo me llevo para el otro lado un paragüita. Y si es que no llueve, no, si es que llueve, yo me llevo para el otro lado el paragüita, y de ahí para allá, y de ahí sigue. No me importa. Los demás los vamos llenando después. ¿Qué andamos buscando? Andamos buscando las probabilidades de largo plazo, que son un vector. Y cada uno de los estados tiene una probabilidad de largo plazo. Pi 0, pi r, pi 1, puntito, puntito, puntito. Quiero hacerles una suerte de, aquí es a gusto del modelador, pero es una manera en la cual yo más o menos logro entenderlo y que me ayuda para hacer los ejercicios súper harto. Fíjense la ecuación que sale acá, que es el resultado digamos, de analizar ese primer grafo, que no se olviden, pi 0, 1 menos p por pi r. Fíjense el análisis que yo les voy a hacer acá. Intuitivo, chiquillo. ¿Eh? Yo le acabo de escribir las ecuaciones del límite y la ecuación de pi traspuesto p igual a pi más y agregarle la ecuación de la sumatoria de los pi sub igual 0. Eso les va a resultar. No duden, que no les estoy diciendo que eso no les va a resultar. Lo que les quiero transmitir es una intuición que les va a ayudar a hacer los ejercicios más fáciles nomás. Y es lo siguiente. Los pi son como una suerte de... No son una suerte, son la frecuencia o la cantidad de veces relativa a toda la otra red, a todos los otros nodos, que es la que yo me encuentro en un determinado nodo, ¿cierto? Es decir, pi r es el porcentaje de veces, o sea, pi r es un porcentaje, el porcentaje de veces en que yo me encuentro con r paraguas, ¿ya? Lo que me está diciendo es que de esas pi r veces, yo tengo dos opciones. Una es que en el caso soleado y en caso que llueve. Es decir, de estas pi r veces, un porcentaje de 1 menos p veces de esas pi r veces, por decirlo así, o de esa pi r frecuencia o de ese pi r porcentaje, tiene que ser igual al influjo que llega, al flujo de probabilidad, por decirlo así, que llega hacia pi cero. ¿Por qué pi cero se tiene que alimentar de algo? Pi cero es la cantidad de veces que yo me encuentro sin ningún paraguas. ¿Cuántas veces ocurre eso? Bueno, tantas veces como yo me transito desde tener R paraguas y cuántas veces no llueve. Pi R por 1 menos P igual a pi cero. Eso viene de la ecuación. Yo los llamo a hacer la ecuación. Eso viene del límite. Los llamo a hacer el límite. Van a llegar a la misma. De hecho, les dije que se lo recordarán, no se lo voy a poner. Créanme. O sea, no es que crean, ustedes ya lo recuerdan. Esa era la ecuación. Analicemos, chiquillos, la segunda ecuación. Y esa sí yo estoy seguro que no se acuerdan. No es que esté seguro, la pueden mirar más arriba en sus propios computadores. Pero vamos por la segunda. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el influjo de probabilidad hacia un determinado nodo, en el largo plazo, se compone por los flujos que llegan de largo plazo desde los otros nodos. Vamos a analizar el R. Lo que estoy diciendo con esto en palabras es que pi R se va a componer por el influjo, cambio de color, de lo que llega en el largo plazo desde el 1 y de lo que llega en el largo plazo desde el 0. ¿Hay alguna otra flecha entrante hacia el R? Nope. Bueno, ¿qué es lo que llega desde el 0? Bueno, llega pi 0 por 1, que es pi 0, más, más lo que llega desde el 1
hacia el R, que es el pi1 por P. Vamos a ver. Ahí está. Pueden construir para todas y cada uno de los nodos con exactamente la misma lógica de flujos de probabilidad y para todos los nodos, para cada nodo, y le agregan la sumatoria de que los pi sub i igual 1 con i perteneciente a los estados. Y cuando eso lo hacen, ustedes van a llegar a este conjunto de ecuaciones que está acá. Y ese conjunto de ecuaciones que está allá, uno con un poquitito de álgebra, cuando empieza a despejar, por supuesto agregándole la condición de no se olviden de esto, muchos se olvidan y a veces no encuentran solución porque les faltan variables, les faltan ecuaciones, perdón. Uno empieza a despejar una ecuación sobre la otra y puede llegar a un resultado. Hay una pregunta, profe, ¿en cuánto tiempo se tenía que hacer este problema? Este problema lo hicieron en una... Esta era la tercera pregunta del año 2012 y las pruebas duraban 3 horas. José Tomás, esto fue cuando hizo, cuando hizo Paolo el curso que debe haber sido hace unos 3 años quizás. No, no, no. Lo que pasa es que es mucho de entrenamiento, José Tomás. O sea, por supuesto, si es que tú lo ves desde cero, pasa lo mismo con el tema del Poisson. Cuando uno ve desde cero dice, uy, larguísimo. Pero cuando uno ya se sabe el truco de cómo hacer el nodo, cuando uno sabe el truco entre comillas, cuando uno ya sabe cómo hacer los influjos de probabilidad, uno dice, ya, este grafo es enano, y uno le echa para adelante. ¿Ya? Entonces, claro, como es la primera vez que quizás tú ves este ejercicio, sí, pero al igual que tú, por ejemplo, Paolo, que fue el que le tocó esta pregunta, ya se había entrenado con un problema parecido, y yo no le había dicho paraguas, no sé, le había dicho cualquier otra cosa, ¿ya? Pero son problemas tipo, ¿ya? Pero este problema es difícil, ¿eh? No es fácil, no es fácil, pero fue una pregunta de un control, o de una prueba, un examen, no me acuerdo, del año de hace como 3 años atrás. Ok, un poquito de álgebra, esas sí se las dejo a ustedes, ¿eh? No veo necesario entrar en más detalles en el álgebra, lo único que hace esta álgebra es despejar todo en función de pi cero, pero lo interesante de esa álgebra es que uno llega al final del día a una relación que me permite calcular el pi cero y todos los otros pi, que les voy a poner pi nomás, porque eran todos iguales, y que quedan en función de pi cero, tal como esa ecuación que está ahí. Y lo interesante de esto es que la última parte en realidad es la que más me importa. No sé, a los que están preguntando, o cualquiera, no sé, José Tomás, Felipe, Gustavo, Martina, ¿quién se anima? Francisca. ¿Se acuerdan de la pregunta, no? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a leerla. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de mojarse? ¿Cuál es la probabilidad de mojarse? ¿Quién se anima? Yo sé que lo tienen, no lo miren. Conceptualmente, ¿cuál es la probabilidad de mojarse? Acuérdense de la explicación de los influjos. ¿Qué tiene que pasar para mojarme? Sin ir a ver la respuesta, chiquillo. Fíjense que lo que tiene que pasar para mojarme es que yo esté en mi casa en la universidad, da lo mismo donde, llueva y no tenga paraguas, justo. Exactamente. Tiene que estar lloviendo, tiene que llover, pero no solo eso. Además, no tengo que tener paraguas. ¿Cuál es la probabilidad que llueva? P. ¿Cuál es la probabilidad de estar sin paraguas? Pi cero. ¿Cuál es la probabilidad de mojarme? Pi cero por P. Y esa es la respuesta. Y para esa respuesta no necesitaban ni siquiera hacer, de hecho, se los dije en la prueba, para hacer eso ni siquiera necesitaban a resolver. Yo les dije que podían ponerlo en función del pi. Y muchos lo respondieron. Eso es lo más importante.
¿ya? Por supuesto, como calculamos pi0, se puede calcular en función del R y del P, pero lo relevante conceptualmente es que entiendan eso que acabamos de analizar entre todos, que para yo mojarme necesito que llueva y necesito que no tenga paraguas. P por pi0, ¿ya? Chiquillos, les dejo hasta acá. Les voy a subir esta clase, por supuesto. Espero que el Zoom, porque todavía estoy convirtiendo la otra clase, espero que me aguante convertir dos clases al mismo tiempo, pues si no igual la dejo guardadita en la nube de ahí abajo. ¿Ya? Eh, Les recomiendo mucho que se lean la tarea. Les recomiendo mucho que eh, esta clase, que son puros ejercicios, la clase, la materia ya la vimos de este PDF que tengo acá, que hagan los ejercicios que no les hice, están resueltos ahí, y aprovechen de consultarme. Tengo mala tasa de respuesta, a veces cuando estoy cargado trato de responder lo más rápido que pueda, pero copien a Paulo, copien a Juan Ignacio en sus preguntas, y cualquiera les vamos a poder responder cualquiera en cualquier momento, Zoom, o sea, no Zoom, Canvas o lo que sea, ¿ya? Así que estudien, chiquillos, les recomiendo harto estudiar antes, ¿ya? Para que optimicen mejor su tiempo. Dense cuenta que los puntos claves de esta cuestión suelen estar en temas conceptuales más que en el álgebra. El álgebra es bastante straightforward, no es muy difícil, ¿ya? Pero el punto conceptual de saber aplicar la propiedad de, digamos, de incremento independiente, de incremento estacionario, pérdidas de memoria, independencia, uniformidad, es más entender esa dinámica, y después de lo demás es álgebra. ¿Ya? Dice, por supuesto, van a estar en su casa y se van a poder apoyar de todos los recursos. Hay una duda. José Tomás, quédate al final y hablamos de programa matemática, para que no todo, para que no, ¿ok? No hay problema. Ok, pero no colgué, no colgué. ¿Ya? Así que, chiquillos, quedamos hasta acá. Yo me voy a quedar colgando videos y haciendo la anotación y todas las cuestiones. Y va, ahí le respondo la pregunta a José Tomás. Que estén súper bien. ¿Ya? José Tomás, aguántate un poquito, que voy a empezar a guardar las cositas. De verdad, un minuto y te aviso. ¿Ya? Pero no te descolgues. Quédate nomás, Matías. Quédate nomás. De hecho, creo que ya me falta un archivo nomás y estoy listo. Eh, sí. Esto creo que ya lo llevo para mi escritorio de arriba. Ya, a ver, veo aquí Matías y veo a José Tomás, que tenían preguntas. Denle nomás, yo ya voy a dejarte de grabar, de hecho.